Hey, ¿qué tal, pasajeros de la vida? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tal vez muchos de ustedes ya conozcan, la hipnosis, una práctica con la que puedes acceder a la mente de las personas y conocer sus deseos más oscuros hasta sus ideas más brillantes. La hipnosis se trata de inducir a trance a una persona utilizando técnicas de meditación en un ambiente controlado. Esto tiene una función terapéutica, se usa para arreglar asuntos del pasado o temas inconscientes, porque se basa en modificar la conducta de la persona y también pensamientos. Pero hemos visto que tiene otros usos en el entretenimiento. Hemos visto videos donde hipnotizan a personas y les hacen creer que están en alguna situación extraña, o que son animales o algún personaje ficticio, y les hacen actuar de maneras muy extrañas. Ahora les platicaré una anécdota sobre la hipnosis. Hace años atrás, durante la práctica, estaba con una fémina. Estábamos tratando de entrar a trance mientras yo la guiaba. Ella me iba contando lo que veía y al principio veía todo oscuro. Ella normal en trance, ojos cerrados, una posición cómoda, un ambiente relajado. Entonces ella tenía los ojos cerrados y yo le iba guiando. Decía que de principio veía todo oscuro. Ya ven cuando cierran los ojos y todo se oscurece. Después de eso decía que empezaba a ver formas entre la oscuridad, como si se dibujaran siluetas y figuras, y con un tono de color así como tipo neón, entre luz verde, azul, rojo, esos tonos. Después decía que empezaba a ver un árbol gigante, sin hojas, las puras ramas, así como si fuera de otoño. Y en el árbol había un búho negro con manchas azules y ojos dorados. Decía que el búho hacía su sonido de búho, su canto, y giraba la cabeza. Este árbol estaba a unos 50 metros de ella, algo retirado. Y me iba contando que se iba acercando hacia ese árbol porque algo le llamaba la atención. Tal vez el búho o la situación, no lo sé, pero mientras iba acercándose se iba apareciendo más imágenes alrededor. De repente se veía en un sendero. Este sendero era un camino de piedra, así como ese tipo de piedras de río. Y alrededor del sendero, a los lados, había agua. El agua estaba fluyendo y era agua muy espumosa y entre turbia. Decía que a medida que iba avanzando, de repente el canto del búho iba sonando cada vez más y más alto. Dijo que en algún momento dado se vio a sí misma y veía que traía un vestido blanco y estaba descalza. Y no tenía nada más, no había nada alrededor. Solamente ella, el camino, acá el agua, al final el árbol y el búho. Y decía que ella seguía avanzando, que le causaba una tensa sensación muy extraña a este árbol. Entonces, cuando llegó al árbol, ya que estaba enfrente, digamos que a 1 metro, el búho se bajó del árbol y voló enfrente de ella. Estaba volando. Y que este búho empezó a cantar así, y su canto se volvió muy perturbador y empezó a girar la cabeza incontrolablemente, de un lado a otro. Ya ven que los búhos normalmente pueden girar toda la cabeza y la tienen que regresar. Pues este búho estaba girando sin parar la cabeza. Decía que durante que estaba en esa situación, que sonaba el canto del búho y hacía ese movimiento, que el sonido se volvía cada vez más perturbador en sus oídos y tenía mucho miedo. Entonces hubo un destello blanco. Este destello blanco no la dejó ver nada, la cegó. Y ya que se apagó ese destello, se vio envuelta en una nube de humo, como si fuera neblina densa. Ya que esta neblina se esparció, dice que se vio en un bosque. En este bosque, pues un bosque normal, no más que oscuro. Árboles, plantas, arbustos, todo. Decía que entre el bosque sentía que algo la observaba de entre los árboles a lo lejos. Decía que se sentía muy incómoda y no sabía por qué o qué era lo que le estaba observando, pero sentía una sensación como de querer correr. Dice que empezó a caminar entre el bosque y se escuchaban los típicos grillos o insectos que están ahí. Entonces dice que de repente el búho salió volando frente a ella, como si bajara de un árbol. Y al momento de estar justo frente a ella, este búho se convirtió en humano, en una nube de humo. Se convirtió en humano y este humano era de tez clara, desnudo y cabello largo. Tenía arrugas en su cuerpo y cicatrices. Y
y decía que el búho le dio un mensaje que era algo así como: vigila por dónde vas, que solo tú por ahí caminarás. Dice que justo en ese momento escuchó un estallido, como si fuera una explosión, y sintió un golpe en seco, como un golpe de aire en todo el cuerpo. Justo en ese momento todo se oscureció. En ese punto ya había pasado aproximadamente unos 30, 40 minutos desde que iniciamos. Y ya empezamos a regresarla porque ya todo se había oscurecido. Ya que iba regresando lentamente, iba despertando. Ya que despertó, me narró un poco más de la experiencia y de los colores, más vívido, más a detalle. Me decía que esta experiencia se sintió muy real y que fue algo inesperado, ya que nunca lo había hecho y no sabía qué esperar. Entonces, vemos cómo la hipnosis puede ser una herramienta para alterar tanto la realidad al grado de no diferenciar lo real de, digamos, la imaginación. Esto en psicología sabemos que son símbolos y metáforas. Todo esto que vemos tienen significados ocultos, porque son cosas que están muchas veces en el inconsciente y se manifiestan a través de la subconsciente. La hipnosis se hace para desarrollar esa parte y potenciar el efecto de la visión que tenemos. Entonces en psicología todo eso tiene un significado y simbolismo, son muchas metáforas, y eso se utiliza para saber más a detalle de la persona. Y pues fue una experiencia, fue de las más tranquilas que me ha tocado, pero me han tocado también muchas experiencias más alucinantes, que ya se las contaré en otra ocasión. Y pues, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Les gustaría practicar la hipnosis, intentarlo o inducir a alguien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les aterraría a ver o qué les gustaría ver? ¿Se imaginan el alcance que tiene esto, poder modificar la realidad, la percepción de lo que vemos y actuar de la manera que quisiéramos? Sería como vivir una realidad alterna en nuestra mente. Y bueno, ese es el punto de reflexión. Hasta luego.